Bueno, hola a todos y a todas. En este video vamos a presentarles o vamos a exponerles desde nuestra perspectiva las implicaciones de la pandemia y el recrudecimiento de las masacres en Colombia. Las implicaciones de la pandemia en términos de las implicaciones en la subjetividad que tiene la pandemia del COVID, pensando un poco en la singularidad de las personas en un entramado social, para no generalizar todas las personas a un grupo poblacional determinado, ni psicologizar las variables sociales a un solo tipo de sujeto. En este sentido, desde esta perspectiva, tenemos que partir de que no hay una realidad objetiva ni universal que se proponga ciertas verdades absolutas que determinen leyes universales o imperativos categóricos sobre lo que es el humano, lo que es la sociedad, sino que pensamos en verdades situadas, en verdades contextualizadas, con diferentes variables que inciden en un mismo fenómeno. No es lo mismo pensarse la pandemia en Colombia que pensárselo en otro país. Ni siquiera es lo mismo pensarse las implicaciones de la pandemia en Medellín a otra ciudad del mismo país. Entonces vamos a ver cómo estas diferentes variables, que pueden ser materiales, discursivas, biológicas, culturales, psicológicas, sociales, configuran toda una dinámica en cierto marco relacional particular del que van a emerger estas subjetividades y que claramente están siendo afectadas por la pandemia. Y de que en este sentido, pues no podemos proponer la subjetividad como algo interno, como algo intrapsíquico o psicológico, sino que es la configuración de todos esos elementos contextuales, de todo lo que vamos a denominar vectores de subjetivación, que como lo dije pueden ser materiales, discursivos, biológicos, culturales, sociales, psicológicos, que van a determinar que una persona sea de determinada forma y no de otra. En este sentido, y pensando un poco en estos marcos contextuales, tenemos que partir de lo que decía Baró, digamos, prescindir un poco de los mimetismos científicos, porque no podemos aplicar modelos de otras partes partiendo de que esas verdades son contextualizadas, partiendo de que esas verdades son situadas y solo pueden aplicar para un marco de hablantes. Y por tanto, tenemos que desprendernos de otros modelos y pensar nuestra realidad de una forma diferente desde nuestra propia perspectiva. Y por eso, pues tenemos que partir de que una subjetividad no es algo intrapsíquico, no es algo interno, sino que se genera y nace a partir de ese marco relacional. En ese entramado de relaciones sociales, del que emerge la subjetividad, hay ciertos actores sociales que son dominantes y que buscan instaurar en esta época de pandemia ciertas prácticas a través de ciertos discursos que inciden en las personas o en la subjetividad de las personas. En ese sentido, en este video vamos a proponer 3 discursos particulares y cómo estos inciden en, o crean nuevas formas de subjetividad a raíz de esta emergencia sanitaria. Estos 3 discursos son, o los denominamos mediático-mercantil, discurso sanitario y discurso jurídico-normativo. Entonces, estos discursos lo que proponen es, digamos, controlar los brotes, atender la pandemia, reducir la mortalidad, imponiendo ciertas prácticas para crear nuevos sujetos postpandémicos, digámoslo de esa forma, pero que terminan siendo problemáticos porque no consideran los problemas estructurales que tiene el país, como la pobreza, la desnutrición, el hacinamiento, entre otras muchas otras variables, y que dictan medidas universales sin atender estas necesidades de fondo, precisamente desde esos imperativos que tratamos de contrarrestar un poco, que se prestan o que intentan ser de forma universal y aplicarse a todos por igual, sin considerar las necesidades, los fenómenos, las variables contextuales que emergen dentro de cada situación particular. Entonces empecemos con los discursos. Primero tenemos el discurso mediático-mercantil. Este discurso mediático-mercantil es producido por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en el cual la directriz imperante es la producción desde casa, a raíz de la
de la pandemia, todos tuvimos que estar durante mucho tiempo encerrados en la casa, todavía pues tenemos ciertas medidas restrictivas, y que el centro de producción es la casa a partir de ahí. Entonces, en ese escenario podemos notar que si bien ya se estaban configurando otras políticas del cuerpo desde una mirada capitalista neoliberal, como ser tu propio jefe, no limitar los tiempos de trabajo, producir 24/7, el teletrabajo desde casa ya se estaba considerando como una opción antes de la pandemia, la misma pandemia terminó totalizando esa nueva forma de vida. Y este discurso lo que genera o lo que produce y reproduce son formas de subjetivación que están centradas en esa virtualidad de la pantalla y en el consumo. Y el computador o los medios virtuales pues se vuelven el salón, la oficina, la clase, el gimnasio, el bar, etcétera, y no hay otros espacios más allá de ese. Y la casa se vuelve un centro de teletrabajo y de teleproducción. Sin considerar, y acá tenemos como una problemática bastante grande, sin considerar las personas marginadas que no tienen acceso a estas formas de producción, de teletrabajo ni de teleconsumo. Entonces, las implicaciones que tiene este principal discurso es generar ciertos sujetos adecuados a la virtualidad, marginando a las personas que no pueden tener acceso a estos medios, casi que recreando el mundo de forma virtual, y los que estén por fuera de este marco no existen. Por otra parte, tenemos el discurso sanitario. El discurso sanitario es el creado por el gremio médico, por las instituciones médicas, que crean o proponen medidas de autocuidado y de cuidado del otro. Pero estas medidas son problemáticas por varias razones. Por una parte, operan a través del miedo, de la vergüenza y de la psicologización del contagio. Entonces, las implicaciones que tiene este discurso particular es, primero, culpabilizar al sujeto por la propagación del contagio, dejando de lado y dejando de tratar la pandemia y el contagio en sí como una problemática social, como un hecho de salud pública, y se pone sobre el individuo del uno a uno la culpa del contagio, responsabilizando también a las otras instituciones que deben velar por esa seguridad de la propagación. Por otra parte, convierte a los sujetos en normalizadores de las conductas de otros. Entonces, no solo soy yo quien debo cuidarme, sino que si el otro no lo hace, pues voy a tener represalias contra ese otro. Que son otras formas de exclusión simbólica frente al que no está dentro de esa normativa social de usar el tapabocas, de no salir de la casa, de usar antibacterial, de lavarse las manos, sin considerar las variables por las cuales la persona no hace, sin considerar por qué no se lava las manos, sin considerar por qué no usa tapabocas, sin considerar por qué sale de la casa, que pueden ser múltiples variables, no simple desobediencia. Y por otra parte, el virus se convierte en un sinónimo de muerte, y al ponerse el foco en el virus, se invisibiliza otras formas de muerte, violentas y no violentas a nivel nacional. Entonces se borran a las personas que son asesinadas, a las mujeres víctimas de feminicidio, se invisibilizan otro tipo de enfermedades que también son mortales, y se pone el foco sobre el virus como tal. El problema de esto es que el brote o el coronavirus no puede considerarse simplemente una realidad biológica que afecta a todos por igual, sin mirar las condiciones en las que las personas pueden contagiarse o no, o ya contagiados, empeorar o no en esa situación o en esa enfermedad como tal. Y por otra parte, el cuidado del otro se vuelve una fachada de políticas que toman ciertas instituciones que son profundamente individualistas y que borran el entramado social y toda la complejidad del contagio y de la pandemia. Este discurso que es avalado con cierto carácter científico, es el gremio médico, la realidad biológica no se cuestiona con tanta predominancia como otro tipo de ciencias o de verdades,
pues legitiman al discurso que sigue posteriormente, que es el jurídico normativo y que es el generado por las instituciones y el Estado, y legitiman nuevas formas restrictivas y represivas que se imponen sobre los individuos para hacer o no ciertas cosas. El problema de estas, como ya lo venía narrando, de estos discursos de verdad, es que borra o invisibiliza los elementos contextuales que hay alrededor de cierto fenómeno. Digamos, no podemos partir o no podemos negar la realidad práctica del contagio y de la pandemia como tal, porque las personas mueren a causa del virus, las personas se contagian, pero partir de eso como un imperativo borrando los otros elementos socioeconómicos, culturales, relacionales, pues empiezan a generalizar el contagio y las implicaciones que tiene a todos los grupos poblacionales, en este caso del país, sin considerar las necesidades y las problemáticas de fondo que hay al interior de cada comunidad en particular. Entonces vamos a pasar al discurso jurídico normativo. Bueno, entonces, hablando ya del discurso jurídico normativo, que como lo mencionó mi compañera, es aquel producido por agentes estatales, pues nos permite entrar en materia de recrudecimiento de la violencia política en Colombia. Entonces, hablamos de que es un discurso que está orientado a coartar libertades individuales y colectivas en función de lo que se diría un bien común. Sin embargo, Agamben postula que todo acto de protección implica una definición inmunitaria de la comunidad, según la cual ésta se dará a sí misma la autoridad de sacrificar otras vidas en beneficio de una idea de su propia soberanía. ¿Esto qué quiere decir? Que existe población inmune y no inmune, pero no en términos de que no se contagien biológicamente, sino que es población privilegiada y no privilegiada, que obviamente la no privilegiada va a estar más expuesta al contagio, por lo que mencionaba mi compañera en términos de pobreza y de no acceso, pues tienen que recurrir a estrategias que tal vez hagan que estas personas se contagien más, que tengan que salir más o que, por ejemplo, no tengan acceso a estas medidas sanitarias, una persona que de pronto no tenga para estarse comprando un antibacterial, un alcohol, donde no haya acceso a agua potable, entonces no se puede lavar las manos constantemente, que no puede mantener la distancia porque está en condiciones de hacinamiento y demás. Entonces estamos hablando de que hay población inmune y no inmune en términos de privilegios. En este sentido vamos a analizar el discurso del gobierno, tanto en las medidas que se dictan como en las que no se dictan, ¿cierto? Entonces en las que se dictan, como estas de que hay que mantener la distancia social, que hay que aislarnos, que nadie puede salir y demás, pues se afectan obviamente a las personas que dependen de un trabajo que no se puede hacer por medios virtuales, que dependen, digamos, como del diario vivir para conseguir su subsistencia, pero por otro lado están como el discurso implícito de las medidas que no se toman, y esas medidas que no se toman son como la condición misma del vacío estatal en Colombia. En este sentido, vamos a decir que la población que se afecta, obviamente, es la no privilegiada, puesto que no solo se arriesgan al contagio, sino también que se están arriesgando a represalias de grupos armados que hacen presencia en los territorios, obviamente como consecuencia del vacío estatal. Entonces, aquí estamos hablando de que básicamente los menos privilegiados tienen que luchar por su vida en épocas pandémicas, no solo porque los vaya a matar el virus, sino porque los puede matar el hambre, porque los puede matar el grupo armado que está al frente de la puerta. Entonces, si vemos, en lo que va corrido del año se registran 70 masacres con un saldo de 278 personas asesinadas, según un informe de Indepaz. Acá podemos analizar un artículo periodístico que salió hace poco de Carlos Andrés Cuevas, en el que se analizan diferentes hipótesis de expertos en torno al recrudecimiento de la violencia política en Colombia. De aquí vamos a poder ver cómo todas estas medidas que el gobierno no toma por negligencia, que es este discurso implícito que favorece a una población y afecta a otra, pues va a terminar demostrando cómo estas personas siempre se ven más afectadas. Entonces, por un lado, Diego Restrepo, coordinador de la línea de conflicto, paz y posconflicto de la Fundación Paz para la Reconciliación, plantea que uno de los factores del recrudecimiento de la violencia política tiene que ver
por la disputa en la legitimidad de la población civil entre los grupos armados. ¿Cierto? Entonces propone que estas estructuras violentas hacen uso de su fuerza contra la población civil, argumentando, por ejemplo, que estos tienen vínculos con otros grupos armados. Entonces, si Peranito, o sea, no somos ajenos a la situación de que en Colombia coexisten varios grupos armados en el mismo territorio, y cuando una persona se ve expuesta a varios, casi que queda como chivo expiatoria del otro. Entonces, si un grupo armado le pide, por ejemplo, comida o dormida, entonces el otro grupo armado inmediatamente toma represalias contra esa persona, como si esa persona no fuera víctima de esa propia situación. Esto no es propio de la pandemia, pero este investigador propone que es uno de los motivos que ha recrudecido más la pandemia, porque obviamente pues en condiciones de aislamiento y demás, esto se puede notar más fácilmente, ¿cierto? Hay un mayor margen visual de los grupos armados, de quién entra, quién sale, quién hace una u otra cosa. Entonces, en este sentido, esto explica el recrudecimiento de las masacres. También postula que esto tiene que ver con que los grupos armados buscan romper desde adentro el ejercicio de participación comunitaria y de organización para conservar el control territorial. Entonces acá no solo estamos hablando de masacres, sabemos que hay más de 230 excombatientes asesinados, líderes sociales, digamos que son formas estratégicas de los grupos armados actuar para que el control del territorio no se vaya a perder, porque el arma más poderosa contra la violencia es la organización comunitaria. Entonces por eso atacan directamente allí, y en épocas de pandemia pues se vuelve mucho más fácil también. Entonces ya como que pasando a otra hipótesis que plantea Luis Fernando Trejos, que es un doctor en estudios americanos e investigador del conflicto y posconflicto en Colombia, dice que el aumento de la violencia se debe a que los grupos comienzan a ejercer como autoridad sanitaria. Y entonces comienzan a matar, a asesinar a quienes incumplen las medidas de aislamiento. Pero nos preguntaríamos por qué pues un grupo armado cumpliendo medidas sanitarias. Bueno, esto tiene que ver, según él, porque las finanzas se vieron afectadas pues por la cuarentena, ya los grupos armados no pueden distribuir droga, extorsionar, las vías están cerradas, entonces lo que les queda en este momento es centrarse en el control del territorio. Y en ese sentido, si las personas incumplen la cuarentena, si las personas siguen saliendo, eso va a aumentar los contagios. Y en la medida que aumentan los contagios, pues van a llegar instituciones estatales allí a intentarlo controlar. Y una llegada de las instituciones implicaría una pérdida del control de los territorios. Entonces, en este sentido, las personas a las que matan es como, si usted está incumpliendo la cuarentena, yo lo mato, porque si usted sale, van a llegar las instituciones acá a los territorios. Incluso, pues aquí aparece como el testimonio de Javier Cortés, un líder de la comunidad indígena del Cauca, que dice: a las personas las están matando por salir a pescar, y no es por falta de conciencia, sino por no pasar hambre. Ellos salen a cazar, a intentar comer, pero si no los amenazan, los matan. Entonces, pues acá podemos ver cómo el recrudecimiento de la pandemia en tiempos de COVID tiene que ver con esta negligencia estatal, de ese discurso implícito de inmunidad, donde el Estado nunca ha llegado, y menos que llega en tiempos de cuarentena, donde siguen siendo los más afectados los pobres, los excluidos, quienes no tienen acceso y demás. Entonces aquí pues ya podemos pasar a algunas conclusiones. Bueno, entonces, finalmente, con todo lo expuesto, lo que genera el COVID es que se forman mayores represiones, que se reduzcan los medios de trabajo y de sustento, porque las personas no pueden salir, y si salen, pues las estigmatizan los médicos, las estigmatiza el Estado, las estigmatizan los vecinos. Quita los medios de representación y de participación, quita las posibilidades de conocimiento, porque ahora la escuela también es virtual, y si no tiene acceso a la virtualidad, pues entonces no puede estudiar, o si tiene acceso a la virtualidad, pues han disminuido, digamos, la calidad educativa en estos tiempos de pandemia, porque es difícil para todos. Y todo esto agranda esa brecha inequitativa que tiene el país. Y cuando nosotros hablamos de inequidad, no nos referimos
simplemente a la inequidad económica, sino a las múltiples exclusiones hacia ciertos grupos en múltiples ámbitos. Entonces, no solamente es ser pobre, es ser mujer, es ser negro, ser negra, ser campesino, ser campesina, ser homosexual, vivir en las periferias o vivir en el centro de en las ciudades centrales, y todos estos grupos poblacionales tienen sus propias necesidades ante una emergencia sanitaria que no son tenidas en cuenta. Entonces, lo que hace el Estado o la administración de turno es imponer nuevas formas de ser y de estar adecuadas a unos imperativos que son inaplicables contextualmente. Lo que hace la ciencia es proponer nuevas formas de ser y de estar desde imperativos inaplicables contextualmente, sin considerar las perspectivas de las personas frente a sus propias problemáticas ni dar soluciones efectivas desde esos imperativos. Y al tiempo se culpa del contagio y del recrudecimiento de la guerra a las personas en particular, sin ver la complejidad social que se genera en esos fenómenos, creando mayores formas de marginación que fragmentan cada vez más el tejido social del país y llevan a las personas a ser temerosas, a facilitar ese status quo, a que la situación siga como está ahora, que se sigan muriendo los pobres de COVID, a que se sigan muriendo los pobres porque los maten, a que se recrudezca la violencia contra la mujer, a que se recrudezca la violencia en zonas en donde no llega el Estado. Y las personas lo que generan, pues a partir de ahí, es en lo que desemboca eso es que las personas se preocupen simplemente por su bienestar, por encima del bienestar de las personas alrededor y por encima del bienestar de las relaciones sociales en general. Entonces eso era como un poco, pues desde nuestra perspectiva, lo que creo que es parte de las implicaciones que tiene la pandemia, porque es algo muy complejo y algo muy situado. Digamos que también podemos caer, si se cae pues en la generalización de decir que esto es aplicable a todos los contextos y a todas las situaciones, pues estaríamos operando desde el mismo lugar de verdad, en donde no se consideran pues el conocimiento y el reconocimiento de las personas desde los contextos micro para poder ejercer como o empezar esas pequeñas transformaciones al interior de un grupo pequeño. Ya, muchas gracias. Gracias.